Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Can Yaman y Demet Özdemir noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Se eliminó la parte de la entrevista de Can Yaman en España sobre Demet Özdemir. En los últimos días, una nueva ola de rumores ha sacudido a los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir. Diversas cuentas de fans en redes sociales comenzaron a preguntarse si una supuesta parte de una entrevista realizada en España había sido eliminada después de que el actor mencionara a su antigua compañera de reparto. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que demuestre que una cadena de televisión o un medio español haya censurado o eliminado deliberadamente un fragmento concreto de una entrevista reciente. Antena 3+1. La especulación surgió cuando varios seguidores afirmaron haber visto versiones diferentes de una entrevista difundida en Internet. Algunos aseguraban que en una edición aparecía una referencia a Demet Özdemir, mientras que en otras publicaciones ese momento no estaba disponible. La falta de pruebas verificables provocó que la historia creciera rápidamente en redes sociales. El origen de los rumores. Según comentaban algunos usuarios, la polémica habría comenzado tras una visita de Can Yaman a España para promocionar nuevos proyectos. El actor lleva varios años fortaleciendo su relación con el público español y ha participado en diferentes entrevistas y programas televisivos donde ha hablado sobre su carrera internacional y su interés por trabajar en producciones españolas. Divinity+1. Algunos seguidores afirmaron que durante una conversación con periodistas españoles se mencionó a Demet Özdemir y que posteriormente el fragmento desapareció de ciertas publicaciones digitales. Sin embargo, ninguna fuente periodística española de referencia ha confirmado oficialmente esa versión. Antena 3+1. Una pareja que sigue generando titulares. Aunque han pasado años desde el éxito de la serie que protagonizaron juntos, Can Yaman y Demet Özdemir continúan siendo una de las parejas televisivas más recordadas por los fans internacionales. Ambos recibieron premios por su química en pantalla y su trabajo conjunto marcó una etapa importante en sus carreras. Wikipedia+1. Precisamente por ese motivo, cualquier comentario relacionado con uno de ellos suele generar una enorme repercusión entre los seguidores. Lo que realmente se sabe. Las entrevistas recientes de Can Yaman en España disponibles públicamente muestran conversaciones centradas en su carrera, el aprendizaje del idioma español y sus futuros proyectos profesionales. No se han encontrado evidencias claras de una eliminación oficial relacionada específicamente con Demet Özdemir. Antena 3+2. Además, en entrevistas anteriores el actor ha hablado positivamente sobre su compañera de reparto, destacando la amistad y el respeto profesional que mantienen. Del mismo modo, Demet Özdemir también ha expresado en diferentes ocasiones su aprecio por el trabajo realizado junto a él. Mediaset Infinity. La reacción de los fans. Las comunidades de seguidores se dividieron rápidamente.
Un grupo defendía que existía una edición diferente de la entrevista y que ciertos comentarios habían sido retirados posteriormente. Otro sector sostenía que todo se trataba de una confusión provocada por fragmentos compartidos en redes sociales donde los videos suelen publicarse recortados o editados. Incluso en foros internacionales continúan apareciendo debates sobre la relación profesional entre ambos artistas y sobre cómo determinados comentarios del pasado siguen siendo objeto de discusión años después. Reddit +1. El fenómeno Can-Yaman en España. Más allá de esta polémica, la popularidad de Can-Yaman en España sigue creciendo. El actor ha participado en programas de televisión nacionales, ha concedido entrevistas en español y ha manifestado en varias ocasiones su deseo de desarrollar proyectos en el país. Divinity +2. Su dominio del idioma ha sorprendido a numerosos periodistas y espectadores españoles, convirtiéndose en uno de los aspectos más comentados de sus apariciones públicas recientes. Cadena SER +1. ¿Verdad o simple rumor? Por ahora, la teoría de que una parte de una entrevista española sobre Demet Özdemir fue eliminada permanece en el terreno de la especulación. No existe documentación pública concluyente que confirme una censura o retirada oficial del supuesto fragmento. Antena 3 +1. Lo que sí está claro es que los nombres de Can-Yaman y Demet Özdemir siguen despertando un enorme interés entre los aficionados a las series turcas, incluso muchos años después de haber compartido pantalla. Polémica en España. Fue eliminada una parte de la entrevista de Can-Yaman sobre Demet Özdemir. El nombre de Can-Yaman vuelve a estar en el centro de la conversación entre los seguidores de las series turcas. Esta vez, el motivo no es un nuevo proyecto ni una aparición pública, sino un rumor que ha comenzado a circular con fuerza en redes sociales. Fue eliminada una parte de una entrevista concedida en España en la que el actor habría hablado de Demet Özdemir. La historia comenzó cuando varios fanáticos afirmaron haber visto diferentes versiones de una misma entrevista. Según estas versiones, en una de ellas Can-Yaman habría mencionado a Demet Özdemir, mientras que en otra publicación el supuesto comentario ya no aparecía. Las especulaciones crecieron rápidamente y los debates se multiplicaron entre las comunidades internacionales de seguidores. Sin embargo, no existe ninguna prueba pública verificable que confirme que un medio español eliminó deliberadamente una declaración sobre Demet Özdemir. Las publicaciones que han alimentado el rumor proceden principalmente de videos compartidos por fans y contenidos editados en redes sociales donde es habitual encontrar versiones recortadas de entrevistas. El fenómeno Can-Yaman y Demet Özdemir sigue vivo. Años después del enorme éxito de la serie protagonizada por ambos actores, la pareja artística continúa generando interés internacional. Muchos seguidores recuerdan todavía la química que mostraron en pantalla y cualquier referencia mutua suele convertirse rápidamente en noticia. La popularidad de ambos ha trascendido Turquía y ha alcanzado países como España, Italia y numerosos mercados latinoamericanos. Por ello, cualquier rumor relacionado con ellos suele viralizarse en cuestión de horas. ¿Qué habría dicho Can-Yaman?
Las versiones difundidas por algunos seguidores aseguran que el actor respondió a una pregunta relacionada con su pasado profesional y que durante esa respuesta habría surgido el nombre de Demet Özdemir. Otras publicaciones afirman que el comentario fue breve y amistoso, mientras que algunas versiones más sensacionalistas sostienen que se trató de una declaración emocional. Ninguna de estas afirmaciones ha podido ser verificada mediante grabaciones completas o comunicados oficiales. Las teorías de los seguidores. Las redes sociales se llenaron rápidamente de hipótesis. Algunos creen que la edición fue realizada para centrar la entrevista en los proyectos actuales de Can Yaman. Otros sostienen que nunca existió tal comentario y que todo se originó por una interpretación errónea de fragmentos compartidos por fans. También hay quienes consideran que la diferencia entre versiones puede explicarse simplemente porque distintos medios publicaron extractos diferentes de la misma conversación. Hasta ahora ninguna de estas teorías ha sido confirmada. El creciente interés del público español. España se ha convertido en uno de los mercados más importantes para Can Yaman. Su popularidad continúa creciendo gracias a sus apariciones públicas y a la emisión de sus producciones en diferentes plataformas y canales europeos. Diversos eventos recientes celebrados en Madrid han demostrado que el actor mantiene una enorme base de seguidores en el país. Por esta razón, cualquier entrevista concedida en territorio español genera una atención especial entre los fans internacionales. Demet Özdemir, siempre presente en las conversaciones. Por su parte, Demet Özdemir continúa desarrollando nuevos proyectos televisivos y cinematográficos. La actriz sigue siendo una de las figuras más reconocidas de la televisión turca y su nombre aparece con frecuencia en conversaciones relacionadas con Can Yaman debido al impacto que tuvo su colaboración artística. Muchos seguidores consideran que ambos forman una de las parejas televisivas más emblemáticas de la última década, motivo por el que continúan siendo noticia incluso años después de trabajar juntos. ¿Rumor o realidad? A día de hoy, la teoría de una supuesta eliminación de declaraciones sobre Demet Özdemir permanece sin pruebas concluyentes. No existen registros oficiales comunicados ni versiones completas verificadas que confirmen que una entrevista española fue modificada específicamente para eliminar referencias a la actriz. Lo que sí es evidente es que cada vez que los nombres de Can Yaman y Demet Özdemir aparecen juntos, las redes sociales vuelven a encenderse y millones de seguidores alrededor del mundo siguen atentos a cualquier novedad relacionada con ellos. Se eliminó la parte de la entrevista de Can Yaman en España sobre Demet Özdemir. El rumor que encendió a los fans. Madrid, España. El nombre de Can Yaman vuelve a ocupar titulares entre los seguidores de las series turcas. En esta ocasión, el motivo no es un nuevo proyecto internacional ni una aparición en una alfombra roja, sino una pregunta que ha comenzado a circular con fuerza en redes sociales. Desapareció una parte de una entrevista realizada en España en la que supuestamente hablaba de Demet Özdemir. La historia empezó cuando varios usuarios afirmaron haber visto versiones distintas de una misma entrevista.
Según estos seguidores, en una primera publicación Kanyaman habría mencionado a Demet Özdemir, mientras que en versiones posteriores dicho fragmento ya no aparecía. La teoría se difundió rápidamente entre comunidades de fans de distintos países y generó miles de comentarios. Sin embargo, no existe evidencia pública verificable de que un medio español haya eliminado oficialmente una declaración concreta relacionada con la actriz. Un rumor que creció en cuestión de horas. Todo comenzó con publicaciones en redes sociales donde algunos fanáticos aseguraban que determinados fragmentos habían sido recortados. Las diferencias entre videos compartidos en Internet alimentaron la sospecha de que una parte de la conversación había sido editada posteriormente. No obstante, expertos en medios digitales recuerdan que es habitual que las entrevistas se publiquen en formatos distintos dependiendo de la plataforma, la duración o el público al que van dirigidas. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.